¿cuál sería la manera de presentarlo como desafiantes al orden establecido? ¿Cómo se debería recuperar eso para que tenga un sentido? Y esto te lo conecto con otro tema, que es la cuestión de la trampa identitaria que se habla ahora de la izquierda o del progresismo. Si no tienen un poco que ver esas dos cosas, es decir, esto de proceso de irse hacia el centro, este proceso de ser víctimas y el proceso de, bueno, se hablaba de los derechos humanos durante el kirchnerismo y mientras estaban haciendo los juicios por derechos humanos del pasado, objetivamente esto no es una opinión mía, digamos, es objetivo que mientras tanto se estaban violando derechos humanos de gente que estaba en un barrio del conurbano sur y terminaba obligada a trabajar, o de cualquier conurbano, digamos, obligada a trabajar para la policía. Y entonces es un poco lógico que a esa gente ya no le llegue lo mismo de discurso sobre los derechos humanos cuando eran derechos humanos muy retrospectivos y no tanto para esas personas. A mí me parece que hay una tarea muy importante que es de reconstruir los argumentos de fondo de un proyecto de izquierda, como quieras llamarlo. Yo diría de vuelta, proyecto emancipador, proyecto transformador, una rebeldía, digamos, que plantea un horizonte anticapitalista, diría yo. Eso, o sea, saber que con este sistema todo bien, puede ser un poquito mejor, puede repartir un poco, pero si no nos damos cuenta de que tenemos que por lo menos aspirar a una forma social superadora, y me parece que la política empieza a perder sentido, que es algo del orden de la administración, que se pierde buena parte de lo interesante que ha tenido siempre la política como ámbito de construcción de comunidad y de imaginarios y demás. Entonces, el problema es cómo recuperamos esos argumentos de fondo. Y yo ahí creo que en ese sentido no hay que hacer nada concesivo, al contrario, hay que recuperar una radicalidad que hemos perdido, que tiene que ver con esto que decías, que tiene que ver... Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho el tema de la verdad. O sea, esta idea que parece una consigna, pero que me parece de una vigencia tremenda, que es la idea de que la verdad es revolucionaria. O sea, la verdad es revolucionaria. ¿Viste esta lógica de instrumentalización de la verdad? Cómo se pueden instrumentar los derechos humanos, se puede instrumentalizarlo. O sea, nosotros luchamos por estas cosas, pero ojo que si no nos conviene, hay que ponerlo entre paréntesis. Hay cosas más importantes que, bueno, no, yo creo que, digo la verdad, puedo decir varias cosas, digamos, ¿no? Pero recuperar esos compromisos de fondo. Uno puede decir éticos, pero no son éticos. Porque, o sea, son éticos, obviamente, pero además son políticos, son profundamente políticos, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es, en cierto modo, para la forma de percepción y de razonamiento contemporáneo, es un poco fuera de registro. Por eso no es casual la idea de locura con Milei, porque yo creo que Milei tiene muchas de estas cosas. Al tipo le interesa, no sé, que el mercado, el mercado, el libre mercado de verdad. O sea, esa es su verdad. Y todo lo demás le parece mentira. Bueno, yo creo que ahí hay algo que nosotros tenemos que recuperar, que es, bueno, ¿qué sería lo opuesto al mercado? Para nosotros es, qué sé yo, lo común es superior a siempre al individuo y al mercado. Entonces, ¿cómo recuperar esa base de fondo? Creo que ahí hay un punto. Tenemos que pensar, tenemos que producir, tenemos que imaginar. O sea, hay mucho para hacer en ese punto. Y también hay mucho del campo de lo programático. Hay que empezar a pensar cuáles son los núcleos reales y... O sea, yo lo que... Porque esto que te digo puede ser muy, muy etéreo, muy abstracto. Puede ser muy una cosa para militantes. Si vamos a lo concreto, yo creo que hay que empezar a pensar en serio cosas que sean, por ejemplo, medidas de gobierno, que si se llega a llegar al gobierno de vuelta, si no se hace eso, fracasamos, por ejemplo. Y ahí hay que pensar, no las tenemos tampoco, hay que investigar, hay que estudiar. Yo creo que una cosa, por ejemplo, tengo entre ceja y ceja es la cuestión del mercado de los agronegocios. O sea, en este país, si no se hace algo para recuperar la soberanía sobre la principal rama productiva y productora de divisa y demás del país, ni hablemos. O sea, yo siempre digo, la diferencia de 2001 con esto, como vos decías antes, que en 2001 vos te ibas a la esquina, te ibas acá al conurbano y veías por todos lados experiencias de autoorganización bien interesantes, veía que estaba emergiendo algo.
Y hoy, lamentablemente, las cosas que uno ve disruptivas, en general, son más bien libertarias, son más bien de ultraderecha. Y eso es un problema que tenemos enorme. Bueno, capaz que estamos viejos, yo por lo menos estoy viejo también y no estoy percibiendo. Eso es muy posible. En todo caso, creo que hay que construir una percepción o una disponibilidad de la percepción para lograr verse atravesado de lo que está emergiendo y también construir figuras colectivas, personales, para aportar en lo que se pueda. Eso es un aprendizaje de nuestra generación, la del 2001, que es que no es verdad que las vanguardias hacen la historia, las vanguardias cumplen una función, pero en tanto sepan que tienen que estar disponibles para un movimiento histórico que los trasciende por mucho y que sobre todo es multitudinario, es heterogéneo, es múltiple. Y eso me parece que es una de las cosas fundamentales también, de estar muy atentos a lo que vaya emergiendo para ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena a eso que puede surgir. También creo que esto no puede ser y nunca fue una discusión entre intelectuales, ni entre militantes. Esto lo hablaba con Álvaro García Linera, siempre lo repito porque me parece muy interesante, que es que Evo le decía a Álvaro ahora que había que reconstruir la fórmula para volver al gobierno. Y Álvaro le dice, no, yo no voy esta vez como vicepresidente. ¿Pero por qué? Y dice, no, bueno, porque no es la misma época histórica. Cuando nosotros llegamos al gobierno, la gente nos pedía, el pueblo nos impulsaba, nosotros pudimos ir mucho más allá, romper estructuras y todo, porque teníamos a toda la gente atrás. Y ahora todas esas estructuras están un poco como los movimientos sociales acá, ya no son lógicas de avanzada, está muy burocratizado y vamos a terminar administrando, dice él, la decadencia de un modelo que en su momento fue exitoso, pero que hoy ya no tiene mucho para dar. Tenemos que crear un nuevo modelo para lo que viene. Y Evo le dice, la verdad que tenés razón. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar a los 10 intelectuales más interesantes que hay hoy en Bolivia. Como faltan 2 años todavía en esa época para las elecciones, nos vamos a poner a trabajar y a crear el programa para lo que viene. Y Álvaro le dice, no. Los intelectuales no crean los programas, no crean los modelos, lo crea la gente, lo crean sujetos históricos que emergen. Lo máximo que pueden hacer los intelectuales es sistematizarlos, formalizarlos, embellecerlos, convertirlos en un eslogan y consignas pregnantes y convocatorias y convocantes y movilizantes, pero nosotros no creamos. Y eso me parece muy interesante porque yo creo que si no emerge un sujeto también que logre como abrir el horizonte, va a ser difícil también. Eso es lo que me parece que termina moviendo realmente, o sea, la emergencia de la multitud, del pueblo, como querramos llamarle. No podemos no seguir esperando eso, no esperar eso. Esto en relación a Milei, porque Milei parece ser un poco como un leninista de derecha, incluso más, o sea, porque Lenin se preocupaba de gobernar en su país y después veía si podía extender la revolución a otro lado. Ahora Milei parece estar más preocupado por tratar de expandir su idea a otros países que por hacer que funcione. Ahora está empezando a lograr que funcione un poco más, por lo menos políticamente, con el tema de la ley bases. Sin embargo, él pareciera dispuesto a caer del gobierno antes que a transigir en cuanto a su idea de cómo se deben hacer las cosas y hacia el norte estratégico de su liberalismo libertario. Pero son las figuras que emergen también, ¿no? Trump también es un poco así, es un personaje muy serio del contemporáneo y también es un poco raro, digamos, payasesco. Pero lo importante de lo que decís es eso, es que él tiene una especie de, sí, una recuperación de una figura muy ideológica, raro o sea, a mí lo que me parece interesante de Milei es cómo rompe los parámetros de lo políticamente correcto y del progresismo y de toda esa, para mí, lógica de la política y que es que yo creo que es lo peor, que en eso tiene razón Milei, que es esa especie de élite normalizada
que formatea, ¿no? Y moraliza todo en función de mantener privilegios, como dice él. Lamentablemente es un poco así, ¿no? Y lamentablemente en eso terminó también el progresismo. En Argentina y en muchos países terminó no dándose cuenta que ese orden que ellos representaban, mandaban, dirigían, era un desastre. Perdieron toda capacidad autocrítica, toda capacidad de rehacerse. Y entonces me parece que ahí Milei toca esos puntos, ¿no? Yo creo que en eso el tipo ha generado un pase de pantalla, y creo que hay que... Eso es lo que me gustaría a mí, para mí tenemos que recuperar, tenemos que, o que más que de alguna manera, como dice, están haciendo ellos, robarles a ellos, ¿no? Lo ganador, por eso lo de Massa es inentendible para mí, desde todo punto de vista. Y ya con el diario del lunes, yo lo decía el día antes, pero con el diario del lunes, no solo que se pierde, sino que lo que se pierde es mucho más importante que una elección. Porque lo que se está perdiendo es todo esto que estamos viendo ahora. Porque al elegir a Massa, vos lo que estás haciendo es elegir el lugar que te está poniendo Milei, sabiendo que Milei es el que está organizando además la narrativa, ¿se entiende? O sea, Milei es el que está organizando el tablero, porque ya eso lo sabíamos, que en cierto modo había ganado la discusión, y vos asumís el rol que él quiere que vos asumas. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos, vuelvo a decir, o sea, es lo que estoy tratando de decir en toda la charla, tenemos que salir de ahí. Si no logramos salir de ahí, vamos a seguir siendo hablados por él. Ese es el problema en el que estamos. Nosotros estamos siendo hablados por la ultraderecha hoy. Mientras sigamos eligiendo los argumentos y las banderas que ellos nos ponen a nosotros. Nosotros no somos ni la normalidad, ni somos la defensa de esto. Nosotros al contrario tenemos que ser los disruptivos, por lo menos los que nos pensamos de la izquierda o de parte de una tradición emancipadora, crítica, nacional, popular. Entonces por eso me parece que tenemos que salir de ahí y plantear otro tipo de... Yo no digo narrativas, también narrativas, sino, no sé, otro punto de vista. Recuerdo mucho la década del 90, que para mí fue muy importante, muy, muy interesante. También esa es otra de las cosas. Creo que en los momentos de derrota se aprende muchísimo. O sea, en los momentos de derrota se aprende las cuestiones que después durante mucho tiempo van a ser los pilares. Por eso me parece que es un momento para estar muy, muy dispuesto a crear, a pensar, a elaborar. Porque después cuando estás en momentos más exitosos, en realidad es un momento donde empieza a generarse los automatismos, las repeticiones, ¿no? A gustarse uno mismo, las cosas funcionan, entonces, ¿para qué cambiarlas? Creo que en los momentos más de desesperación es donde surge un tipo de lucidez que después no está. Entonces ahí es donde me parece que hay que estar muy atentos. Entonces pienso que por momentos me recuerda mucho la década del 90 y creo que quizás necesitemos un momento de experimentación y de reconstrucción que es importante hacerlo. Y a veces también pienso que es tan móvil la historia y que la historia se aceleró tanto y que todo es tan rápido, tan fugaz todo lo que sucede, que también este gobierno puede caerse. De hecho, en un día se murió y revivió Noam Chomsky, así que imagínate lo rápido que vamos con todo actualmente.